Carlos Zárate, tenemos que revisar la información de del mundo y en Venezuela particularmente, lo que ocurrió. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chan tiene un solo destino. En nuestra noticia internacional de esta mañana vamos a conversar con Adriana Núñez de La Voz de América. Ya está en pantalla en Caracas, en Venezuela, para preguntarle algo que parece obvio, pero que es muy importante esta mañana. ¿Cómo amanece Caracas? Hay grupos, ayer entendía yo, que estaban en los locales de votación protegiendo las urnas de votación. Hubo grupos de chavistas que salieron también a la calle a celebrar su triunfo. Adriana, por favor, ¿cómo acontece el día en la capital venezolana? Sí, cuando en Venezuela a esta hora son las 7:53 minutos de la mañana, ha amanecido prácticamente con pocos autos, en mucho silencio por la extensa jornada electoral, un resultado que se dio cerca de las 12 de la medianoche. Luego la declaración de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se da a la 1:30 de la madrugada, así que son pocos incluso las unidades de transporte público que se están movilizando por la ciudad el día de hoy, en una jornada en la que María Corina Machado, líder de la oposición, denunció que fue un robo de la victoria de Edmundo González. Edmundo González, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, tuvo una votación de 44% y Maduro 51% para completar un mandato hasta el año 2031, pero como le decía, en este momento las calles están prácticamente en silencio y con muy pocas personas. ¿Hay algún indicio de que la oposición venezolana va a mantener algún tipo de manifestación, algún tipo de reunión? Y lo otro, con respecto al tema del Consejo Electoral, ¿sale cuestionado el Consejo Nacional Electoral venezolano tras estos resultados? Muy cuestionado a lo interno y a lo externo. Incluso presidentes del subcontinente han exigido al Consejo Nacional Electoral transparencia, porque el resultado que se da ayer lo hacen con 80% de las actas de votación. Incluso la misma oposición había denunciado horas antes que se había detenido la transmisión de resultados durante un momento. Hay presidentes de la región que le han mostrado la solidaridad a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, pero en lo que respecta a la evaluación de la transparencia del Consejo Nacional Electoral, no directamente a la opción política. El mismo presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un tuit ayer. Lo propio hizo el representante uruguayo. Han sido varios los países que se han pronunciado sobre esto. Y hay que decir que a lo interno, algunos especialistas dicen que no se puede decir que la tendencia es irreversible cuando falta un número de actas importante. Eso ha generado que incluso se le exija al Consejo Nacional Electoral que si da un resultado como ese, que muestre cada uno de los resultados mesa por mesa. Adriana, nos llamó ayer la atención, especialmente acá en Chile, una especie como de comandos de sujetos que iban armados con la cara tapada y que sacaron urnas de votación tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. ¿Se sabe quién organizó eso o qué autoridad hay detrás de esa recolección y ese amedrentamiento a quienes estaban cuidando los locales? Son diferentes cosas a la vez. Por ejemplo, ayer en Caracas hubo mucha, si se puede decir, militarización, o había, luego de la jornada electoral, un número importante de efectivos de las fuerzas de seguridad militares, obviamente sin ningún tipo de explicación. Esos que se llevan las urnas, hay que decir que el Plan República, que son los militares, tienen la responsabilidad de la custodia del material, pero hubo algunos estados del país donde se reporta que fue irregular la manera como se llevaron esas cajas, pero eso es responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional, que una vez concluya la votación, una vez se cuenten los votos, una vez los testigos tengan las actas, resguardar el material electoral. Bien, le vamos a dar las gracias a Adriana Núñez de La Voz de América, que está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Adriana, muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Bien, y nosotros seguimos analizando un par de cosas, Chan, para compartir con ustedes. Hay dos situaciones que hay que tener bien claras acá. Ya. 51.2 a 44.2 es el resultado, entre comillas, oficial de la elección. Hasta que ese resultado no se compruebe, y eso fue lo que dijo el gobierno de Chile y varios gobiernos de la región, ese resultado no va a ser validado por otros países de la región. Claro. Ahora, estando Maduro en el poder, y esto no es nada nuevo lo que voy a decir, Maduro se va a quedar con esta versión de su Consejo Nacional Electoral y tiene todas las herramientas para quedarse en el poder, más allá de que uno pueda desde afuera, de acuerdo a los antecedentes, interpretar que hubo fraude. Llamaron la atención varias cosas. Una,
un intento que fue del gobierno venezolano de reubicar a venezolanos que vivían fuera de Venezuela para que fueran a votar a Caracas, por ejemplo, o a Mérida o a San Antonio, cosa que era imposible. Eso es una limitación del derecho del voto. Y lo otro es que da la sensación que sí tiene la oposición venezolana el carácter suficiente y el empuje suficiente para conseguir los votos, pero conseguir el poder es otra cosa diferente. Y habrá que ver ahí cuál es la presión que van a hacer las democracias continentales, las democracias mundiales, si es el caso, para forzar una salida dialogada en la crisis venezolana. ¿Cuán probable, cuán posible es que se pueda conseguir esta verificación de los resultados por parte del resto de los países, de quienes lo están solicitando para reconocer el triunfo de Maduro? ¿Usted quiere una respuesta franca? Yo lo veo muy difícil. Yo también, ¿cierto? Y lo veo muy difícil porque quien es el presidente electo para seguir la figura de los venezolanos es quien controla el Consejo. Claro. Entonces, si él es el presidente electo, ¿qué interés podría tener en exhibir las actas? Y lo otro, no es la primera vez que en Venezuela sucede esto. Ahora, el tema de fondo acá es que este es el desafío más fuerte a la democracia continental desde el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú allá por la década de los 90. Habrá que ver cómo reaccionan los mecanismos continentales de protección a la democracia con respecto a esto y sobre todo al hecho que ya está claro que observadores internacionales no hay. Exactamente, claro, hubo el intento por ingresar a algunos, pero no se les permitió la entrada a ese país. Vamos a ver de qué manera evoluciona esto. Tenemos trabajo para varios días. Sí, para varios días. Carlos Zárate, muchas gracias por la revisión rapidita de lo que está ocurriendo, por supuesto, en Venezuela con las elecciones presidenciales. Terminamos así nosotros las noticias y les vamos a dar rápidamente el pase al matinal, a tu día. Ahí está Priscila, Repe, buenos días, chiquillos. Una mañana súper noticiosa que se nos puso en los últimos minutos. Oh, no digáis